derivado de azufre son aerosoles, es un aerosol que enfría. Entonces, ahí se contrapone una con otra, se anulan, se puede decir, uno. Entonces, ¿pero por qué baja? Porque estamos en un ciclo solar de bajando al mínimo. Entonces, se anuló el efecto de calentamiento global del CO2 y quedamos a merced de los ciclos naturales. Entonces, eso fue. Claro, de ahí, a partir de 75-80, ¿qué ocurrió? Que en Europa se dieron cuenta que había los bosques en la zona de Polonia y en países nórdicos también se estaban comenzando a morir. Entonces nadie se explicaba al comienzo qué día lo estaba pasando, comenzaron a investigar y se dieron cuenta que estaba viniendo de la Europa central, la zona Ruhr, Alemania y cosas así, las zonas más industrializadas y que utilizaban cualquier cantidad de carbón, porque son regiones muy ricas en carbón. Veían que habían emisiones de esos lados que viajaban por los vientos hacia la zona de los países nórdicos y Polonia, o sea, todo lo que es Europa Oriental, en realidad. Y simplemente lo que estaba cayendo sobre los árboles era una lluvia ácida, que parece que los derivados de azufre se mezclan con humedad y llueve pues ácido sulfúrico. Entonces llueve eso y las plantas comenzaban a morir por eso. Entonces debido a eso se comenzó a tratar el asunto, comenzaron a controlarse las industrias y se comenzó a reducir fuertemente las emisiones de derivados de azufre. Entonces una vez que se reducen las emisiones, comenzó a subir la cantidad de la temperatura a nivel global. Porque simplemente ya no había el control del aerosol. Aún no dicen, sí, que deberíamos seguir con los aerosoles. No creo, porque simplemente yo meto más aerosoles y los aerosoles van a matar el suelo porque lo acidifican, van a acidificar las plantas y matarlas porque las plantas tampoco son indestructibles. Un pH bajo las mata, no solamente a las hojas en sí ácido sulfúrico, sino que si cae al suelo, eh, bueno, las plantas suelen acidificar un poco el suelo para poder fijar nutrientes, ¿ah? En 5 y pico, cosas así. A ellos les gusta, pero menos que eso no tampoco. Entonces, pero vamos al hecho de que sí, ya el ácido sulfúrico estaba matando regiones enteras y eso no convenía. Entonces se controló eso y la temperatura del mundo, del planeta comenzó a subir. Y miren, por ejemplo, como lo que se ve acá, ciclo solar, solar irradiance. Entonces sube y comenzó a bajar justo por acá. Entonces ya, pero acá subió. Simplemente acá se mantuvo, por aquí en este pedazo entre el 40, por ahí hasta cerca del 80, simplemente se anuló el efecto pues de antrópico, porque tenías un gas efecto invernadero y un aerosol. Entonces, el ciclo solar siguió su rumbo, ¿no? Acá los antiambientalistas están a decir, sí, te voy a poner esta acá nomás. Se ponen, sí, miren cómo se corresponde la irradiación solar con la temperatura de la Tierra. Lógico que corresponde en esta parte, pero si tú le extiendes ya no corresponde. Entonces ya la temperatura va subiendo mientras que la irradiación, o sea, la energía solar que llega a la Tierra ha ido bajando. Pues un ciclo de 22 años. Entonces, si fuese así, nosotros estaríamos con temperaturas fluctuantes con el sol siempre, no de vez en cuando. No aquí el factor que impidió que siguiéramos, mucho que siguiéramos, más bien que sí nos mantuviéramos con el ciclo solar fue que la anulación de estos factores. Ok, indicadores de calentamiento global. Tenemos, por ejemplo, que la temperatura del mar, o en este caso el calor, la energía que el mar está absorbiendo, es muy alta. El aire absorbe cierta cantidad, pero la mayor parte del calor que los gases que los gases de efecto invernadero retienen se traduce o se traslada al mar, porque la atmósfera no tiene tanta capacidad de retener calor. Si no fuese por el mar, vamos a suponer que todo fuese tierra, todo el planeta fuese tierra y no hubiese mar, ahí la temperatura estarían volando, cualquier cantidad, porque simplemente tenemos que tener un punto de desfogue. Y el punto de desfogue es el mar. Entonces el mar absorbe más del 90% de energía, 93% si no me equivoco, y simplemente el resto queda en la atmósfera. Y a pesar de todo, la temperatura de la atmósfera sigue subiendo, porque el mar tampoco es infinito y ya el mar ha comenzado a tener ciertas cosas que nos indican que ya está llegando a un límite en su capacidad de absorber. Un poco lo que nos dice eso es la cantidad de eventos niña que han estado sucediendo últimamente. Hemos tenido 3 hasta 4 años seguidos de niña, recién un niño y ahora nuevamente parece que viene niña, una niña medio chistosa, ¿no? Entonces vamos a ver, porque las últimas niñas que han habido, aparte de este año pasado, las últimas niñas que han habido, uno ve el invierno y no ha sido un invierno muy, muy fresco, ¿eh?
a pesar de que vivo en niña. Antiguamente las niñas eran inviernos bien peludos. Ahora no, no tanto. Ahora, la verdad es que las últimas niñas que han habido, está el invierno tibio. El último invierno fuerte antes del niño fue tibión. Se veía el niño y antes de eso, los últimos 2, 3 años también, no había nada particular. Este puede ser por un rebote, ¿no? Pero vamos al hecho de que hay demasiada niña, que implica que el sistema climático global como que se comporta como un ser vivo buscando no alterar su temperatura promedio. Entonces, si caliento mucho, el sistema va a querer enfriarse. Entonces, a la hora de querer enfriarse hay un asunto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el sistema para enfriarse? Entonces, lo que tiene que hacer es sacar agua del fondo del mar que está frío y a la superficie, y el agua superficial meterla al fondo de alguna manera para trasladar energía. Y es lo que está ocurriendo. Vamos a ver después en imágenes eso. El nivel del mar también se ha elevado, ¿sí? Parte por la desglaciación y parte por la expansión térmica. Tienes dos factores que llevan a una elevación del nivel del mar, que es la de los glaciares que están derritiéndose a gran escala. Entonces, uno. Y el segundo factor que también es muy importante es la expansión térmica. Todo material se expande por calor. Entonces, el mar igualito. Entonces, esa expansión también está llevando a que se eleve los niveles del mar. ¿Ok? Temperatura global, sí, entonces, pero dicen que a partir de 2000 ha bajado un poco, y eso es por un efecto parecido a lo que ocurrió en los 70s. Que si bien en los 70s, como les mencioné esto, la radiación se anuló. Aquí, a partir de 2000, pues ya dejó, ya ha comenzado nuevamente a acelerarse la temperatura superficial. Se debió gran parte a la industrialización de China. China, con su enorme potencial económico y lo que ha desarrollado en últimos tiempos, en realidad, bueno, un país de 1.400 y pico millones de personas, que era mayormente muy pobre. Entonces, la industrialización que ha tenido China es una cosa que no se ha visto jamás por la escala. Entonces, es brutal lo que está ocurriendo en China. Ahorita se ha paralizado un poco porque la economía se ha enfriado un poco. Estamos medio problemático del asunto a nivel global. Entonces, yo creo que estamos muy cerca de una posible guerra global, porque tienes varios bloques que están tratando de controlar N cosas, y tú te das cuenta por los movimientos geopolíticos. Pero bueno, el asunto es que el crecimiento de China, de un país totalmente pobre a un país donde ya ahorita más de 800 millones de personas son clase media, pero clase media tipo europea, no clase media acá, que son una clase media medio misia, pero clase media tipo europea, y un montón de chinos están viajando por todos lados del mundo. O sea, trabajar con los chinos para la parte de turismo, por ejemplo, es un negociazo. Tienen plata para pagar. Tiene más millonarios en China, millonarios, que toda la población de Perú. O sea, para que vean la escala, cómo ha cambiado la parte económica. Entonces, pero eso tiene consecuencias. Primero, por esa industrialización rápida, sin control, y porque en China también, semejante como Alemania, tiene una gran cantidad de carbón. Una enorme cantidad de carbón, es energía muy barata. Entonces, se han utilizado eso para industrializarse rápidamente. Y eso yo lo pude ver en Beijing, que dentro de la misma ciudad habían plantas de energía que eran de carbón que ya estaban abandonadas, porque por la contaminación que generaban tuvieron que botarlas fuera de la ciudad a una zona más alejada, y bueno, ahí la energía producida se transmitía, ¿no? Por torres. Antiguamente estaba ahí nomás en la ciudad. Entonces, para evitar esa contaminación local, han tenido que mandarlas lejos. Entonces, tú veías todavía las plantas ahí abandonadas con las chimeneas que no funcionaban. Y justo estaba ahí a un par de cuadras donde estaba yo. Pero el hecho es que sí, entonces para evitar y a pesar de todo, la contaminación, habían días que eran de campeonato. Pero bueno, pero el asunto es que eso llevó pues que la temperatura global también bajara por un periodo, ¿no? Ok, después ya, bueno, ya sabes que el Ártico está disminuyendo rápidamente. La parte de la masa lo que es los glaciares también ha disminuido fuertemente, y el océano está acidificando fuertemente. Lógico, si tú tienes una cantidad de CO2 que entrando al mar, es una acidificación. Claro, aunque le metas un montonón de, digamos, CO2 al agua, el ácido que se forma, el carbónico, o bicarbonato, sea H2 o CO3, no es un ácido muy fuerte, en realidad es un ácido débil. O sea, lo más que se va a poder llegar pues a 7, pues no, no, aunque le metas un montón de CO2, no vas a llegar pues a un pH de 3 o 4, jamás. Tendrías que meterle ácido sulfúrico para que le baje tanto. Pero un ácido débil como el bicarbonato, eso, que
H2CO3, eso no va a generar eso. Eso no es problema. Por ese lado no es problema. Entonces, sí va a acidificar. Lo que pasa es que el mar normalmente tenía un pH de sobre 8. Entonces, bajarle de 8 a un 7 y pico ya genera ciertos problemas, mayormente en lo que es el ciclo de carbono oceánico, y que tiene que directamente involucra pues a las conchitas, que son los bichos que tienen cáscara o caparazones. Entonces ellos tienen un metabolismo adecuado a determinado pH, entonces ellos tienen la capacidad de convertir el CO2 o el bicarbonato en carbonato de calcio, sea CO3. Pero si bajas el pH un poco, ya en el aspecto metabólico van a tener que usar mucha energía para que que ese carbonato trate de no regresarse a ser un bicarbonato. Eso vamos a ver en la acidificación. Y ese es un problema para ellos. Entonces, desde el punto de vista metabólico, y van a perder y pierden masa. Y hay un estudio bien interesante sobre eso, de unas conchitas de una especie determinada en el Mar del Norte, si no me equivoco, donde tienen especímenes modernos, pero también tienen especímenes que agarraron de un barco que fue capturado, no sé por qué, del siglo XVIII o principio del siglo XIX, que agarraron una conchita de la misma especie. Entonces, este bichito que agarraron lo compararon el grosor del caparazón que tenía en esa época al caparazón o al grosor que tiene en esta época para tamaños más o menos semejantes. Y miró una diferencia alucinante. Entonces, los bichos de esa época tenían el caparazón más grueso. Significa que hemos ido acidificando y los bichos han ido adaptando con caparazones más delgados. Pero también pierden la capacidad pues, de otras actividades, tienen que su cuestión metabólica, o sea, su aspecto metabólico, o el metabolismo en sí, se gasta mucha energía solamente para mantener el caparazón. Porque otros experimentos señalan que si tú sigues acidificando, no van a tener caparazón, o sea, los bichos van a morir. Y ese es un problema porque son una parte importante de la cadena trófica 1 y una parte importante en lo que se denomina la bomba biológica de carbono. Estoy justo viendo si le dejo una lectura sobre eso. Entonces, sí. Hasta esta parte, una pregunta. Pues estas personas son más o menos complejas, ¿eh? Si tienen dudas y todavía no lo han procesado bien, pero no saben qué preguntar, tenganla presente para hacérmela en clase. ¿Ok? Kimberly, ¿qué pasa, Kimberly? Ya, profe, también el calentamiento es lo que genera el blanqueamiento de los corales. Mm. Es que los corales tienen dos factores. Tienes la acidificación y tienes la elevación de temperatura. Pero el problema más grave que tienen los corales a nivel global son las olas de calor. Más que la elevación de temperatura per se, es una ola de calor. Porque tú tienes una elevación de temperatura, vamos a suponer que sube medio grado cada década. ¿Okay? Entonces, en 3 décadas tienes 1,5 grados que ha subido. Ese puede ser un problema, sí. Pero más allá es la ola de calor. Es un periodo de 3 semanas, un mes, donde tienes una subida de temperatura que puede ser 5, 8 grados sobre. Eso mata más que la elevación lenta de calor, de temperatura. La ola de calor es mucho más criminal para los corales que cualquier otra cosa. Más que la simple elevación de temperatura o más que la acidificación, la ola de calor. Muy bien. Ok, Gracias. bueno. Entonces, el impacto del calentamiento global en los océanos, miren la cantidad, la mayor parte de la energía se va al mar. Queda un cachito en la atmósfera, un poquito en los continentes y cosas así. Entonces, pero la mayor parte al mar. Entonces, el mar está absorbiendo la mayor parte de la energía. Si no hubiese mar, ya habríamos desaparecido como especie. Porque simplemente la mayor parte de calor se va para allá. Entonces, ¿qué temperatura tendríamos ahorita si no hubiese océanos? Pucha, entonces, pues 10 grados más, 15 grados más por medio. Ya creo que no habría especie humana que aguante ese asunto. Posiblemente regresaríamos a los metanogénicos. ¿Dónde está almacenando el calor? Miren, en el mar, pero mayormente en la parte más superficial del mar. Y eso tiene un problema. La parte profunda y la parte más superficial, que es lógico, es de esperarse, ¿no? La parte más superficial está en contacto directo. Pero eso trae un problema.
que cuando tú tienes que se calienta más la parte de arriba que la parte del fondo, entonces la parte de arriba, si se calienta más, va a sufrir el efecto de expansión térmica más fuerte que la del fondo. Entonces eso puede llevar a una estratificación oceánica. Y si hay una estratificación oceánica, entonces, ¿se acuerdan que hablamos de la circulación termalina? Ya no habría circulación termalina. Y si no hay circulación termalina, el mar muere. No habría puntos de afloramiento, serían muy superficiales estos afloramientos, no traerían nutrientes, y no habría hundimiento de los puntos donde hay hundimiento, que es en los polos. Entonces ya no habría oxigenación en el fondo marino. Entonces el mar se convertiría en un mundo anóxico. Eso sí se trata. Ya ha habido, en el caso de la extinción del Pérmico Triásico, el mar se hizo anóxico. Se calentó mucho y se generó una estratificación oceánica que llevó a que se muriera el mar. Entonces aquí estamos en esto. Se está calentando mucho más el superficial que el profundo. Entonces eso puede llevar a una estratificación de los océanos. Es un riesgo bien, bien bravo. ¿Cuándo se puede suceder? La verdad es que nadie sabe. Entonces hay que analizar. Por eso que vienen los especialistas en la parte paleoclimática para tratar de trasladar lo que encuentren de esos periodos a la actualidad. Entonces ese es el asunto. En relación con Pedro, esta es otra cosa. Tú tienes en el Océano Pacífico periodos donde el mar está más caliente, que no es un evento niño, el evento niño es un evento de un año, máximo dos. Pero tú tienes un periodo, quiere decir que son periodos 10 o 15 años, a veces hasta 20, donde el mar puede estar, el Pacífico ecuatorial, vamos a poner de esa manera, puede estar un poco más frío, un poco más caliente. Entonces, cuando está un poco más caliente, es el periodo positivo. Es una condición tipo niño, pero no siendo niño. Y el periodo negativo es una condición del Pacífico medio niña, un poco más frío normal. Entonces también es una manera, una forma en la cual esto un poco te ayuda, no te ayuda, como el parámetro de temperatura se mide en diferentes puntos, entonces es una sumatoria de todo, en realidad y sacas un promedio. Entonces esto te indica que la temperatura global aparentemente está un poco más fresca, un poco más caliente, debido a qué condiciones tiene nuestro periodo. Si es un periodo positivo, la temperatura global va a ser un poquito más alta. Si es un periodo negativo, va a ser un poquito más baja. Entonces también puede coincidir con periodos de emisión. Entonces, por ejemplo acá, periodos hiato, como le dicen que la temperatura global baja un poquito, ¿sí? En este caso acá habla de cantidad de calor contenida en el agua más superficial. Entonces que se supone que tiene que tener más energía o capturar mayor cantidad de energía y debe estar creciendo, o sea, creciendo continuamente, pero en estos periodos ha sido un poco más bajo. ¿Por qué? Porque en estos periodos hiato tú tienes un periodo, en este caso periodo negativo. Entonces tú tienes un periodo negativo, ¿qué significa? Que hay mayor afloramiento de aguas frías del fondo y las aguas con más energía, o que habiendo capturado más energía en superficial, bajan. Entonces miren, por ejemplo, acá. Tú tienes en periodos hiato y periodos acá, en términos de cantidad de energía que captura total heat radiation, o sea, la energía total. Pero miren, por ejemplo, que en realidad la final de energía capturada por el mar. Miren los periodos o décadas normales, cómo se distribuye energía. Hay una buena cantidad de energía, o de decades, ya, acá arriba, intermedio, profundo. Pero miren como periodo hiato, que aparentemente el mar se ha enfriado, a nivel superficial como la cantidad de energía que ha quedado arriba ha bajado y ha subido la intermedia y la profunda. Significa que la circulación oceánica en esos periodos se ha intensificado y ha llevado a enterrar, no enterrar, a meter hacia abajo, llevar hacia el fondo las aguas con más energía de la superficie. Claro, no necesariamente quiere decir con menor densidad, porque, porque no flotaría, pero con más energía, sin cambiar la densidad o manteniendo la densidad como tenía. Entonces esa energía la lleva pues a las partes más profundas. Entonces llega pues acá periodos que se enfría o periodos cálidos. Periodos cálidos es otra cosa, pero periodos hiato son periodos de periodo negativo. Entonces, donde se traslada la energía hacia la parte del fondo del mar. Es un ciclo natural, ¿eh? Nadie sabe por qué ocurre. Simplemente la gente está que se ría con eso y todavía nadie determina qué lleva a que un periodo comience a enfriarse y en otro periodo comience a calentarse, sin ser niño. Simplemente son unas cosas que ocurren. Hay ciertos parecidos en algunas cosas, como el periodo, por ejemplo,
y el ENSO. Porque si tienes un PO positivo y tienes un ENSO, el ENSO se va a hacer mucho más fuerte. Si tú tienes un PO negativo y tienes un ENSO, normalmente va a ser más débil, porque tienes la condición natural del Pacífico en ese periodo más frío. Entonces, aunque el ENSO quiera ser fuerte, no va a ser tan fuerte. Entonces, esa es la gracia, ¿no? Pero lo otro es más interesante, esto de acá, que se traslada energía en determinados periodos hacia el fondo. Entonces, y esto también coincidió justo con el periodo, como ya mencionamos acá, del post-Segunda Guerra Mundial. Tienen la parte astronómica y tienen la parte que coincidió con un periodo negativo, parte del asunto. Entonces, sí, calentamiento global tiene o genera, tiene consecuencias, varias consecuencias. Bueno, tienes, por ejemplo, ¿qué lleva? Calentamiento global lleva a una acidificación del mar por la entrada de CO2. Se eleva la temperatura del mar por la cantidad de energía que está absorbiendo, que es el 93.4%, y lleva a una desoxigenación en parte. ¿Por qué? Más temperatura, el agua tiene o captura menos gases, no solamente CO2, sino en general gases. Oxígeno tampoco. Entonces, menos gases debido, o menos capacidad de capturar oxígeno debido a que tiene más temperatura. Entonces, esas son un poco las consecuencias del calentamiento global en el mar. Pero aquí, por ejemplo, la acidificación. Entra más CO2 y se genera pues ácido débil. Entonces, miren, por ejemplo, la cantidad de CO2 atmosférico se va elevando, la concentración se va elevando. Entonces, aquí baja el pH. pH, seawater pH. Entonces, baja el pH de 810 a 805. Uno dice, no, pero no es nada. No, pero son logarítmicos, ¿ah? De 8 a 9 estamos hablando de 10 veces más. O sea que significa que de 10 a 0,5 está por unos 50% más ácido. Hay un montón uno dice, no parece gran cosa, pero sí, porque las especies son muy sensibles a estos cambios de pH. Entonces, especialmente las que hacen conchitas. Entonces, miren cómo se ha acidificado el mar Atlántico, Pacífico, el Índico. Miren que la mayor parte de la acidificación está en las partes más bajas o más altas. Entonces, más extremas, hacia los polos. ¿Por qué? Porque lógico, ¿dónde está el agua más fría? En los polos. Entonces, si el agua más fría está en los polos, ¿qué tipo de agua tiene más calor? ¿La caliente o la fría? La fría. Entonces, perdón, o sea, aire. ¿Cuál tiene más capacidad de retener aire? En este caso, el CO2, las aguas frías. Entonces, las aguas frías retienen más. Entonces, más CO2 capturado, se va a acidificar más. Entonces, las aguas en la Antártida y las aguas cerca del Polo Norte son las que están acidificando más rápidamente. No, Antártida además, pues es una masa mucho más grande y el agua mucho más fría, el frío es mayor en el Polo Sur que en el norte. Entonces, vas a tener mayor acidificación alrededor de lo que es la Antártida. Bien, sistema carbonato. Aquí viene el asunto de por qué es tan importante. En el bicarbonato, CO2 que entra, hay una difusión nomás, se convierte a partir de acá en parte en bicarbonato y después a partir, perdón, a partir de pH6, un segundo. A partir de pH6 se convierte pues en lo que es bicarbonato. O sea, CO2 3 menos 2, este es HCO3, este es CO3 2. Que en realidad este sistema, el carbonato suelto, ayuda o está en una forma que es fácilmente accesible a los animales para convertir carbonato de calcio. pH más alto mejor. Entonces vamos a suponer que estamos acá en pH, vamos a suponer que estamos en 9. Vamos a suponer que estamos en 9. Entonces la mayor proporción de CO2 se va a encontrar de forma de carbonato y un poco de bicarbonato. Y ya no vas a encontrar CO2 disuelto. Ok, va cabrón. Entonces muchos bichos van a tener la capacidad de capturarlo y convertirlo en carbonato de calcio. Bacán. Pero lo bajas hasta 6. Vamos a suponer que bajo ya en extremo. Ya no hay nada en forma de CO3 menos 2. O sea, no está disponible o biodisponible. Todo está en forma de bicarbonato o CO2 disuelto. Entonces los animales que tienen su sistema, digamos, carbonato de calcio en el agua, la concha se va a deshacer rapidito para llegar al equilibrio que exige el agua. Porque este es el equilibrio del agua. Esto lo van a ver en química ambiental. Entonces el asunto es, si ya no tengo CO2 o CO3 disponible, porque solamente voy a encontrar el tipo CO2 disuelto,
porque el mar con ese pH solamente va a saber eso o bicarbonato, entonces el animal no va a poder fijar nada y peor, va a tener que usar toda su energía para que no se deshaga la concha. Entonces, 6 ya es criminal. Lo que es por eso que la bajada del pH implica bastante. No se altera mucho el bicarbonato, lo que se altera es el equilibrio entre el CO2 disuelto y el CO3 biodisponible. Entonces, si bajo uno y sube el otro, hay menos disponibilidad. Y yo tengo un caparazón calcáreo, entonces el agua va a obligar a que yo busque el equilibrio. El equilibrio es que haya más CO2 disuelto y menos CO3 disponible. Entonces se va a deshacer la concha. Entonces, más o menos está por ahí. ¿Alguna consulta acá? Entonces, mire, por ejemplo, acidificación oceánica. Nuevamente, cuando tú tienes en fines del siglo XIX, la mayor parte de iones de carbonato, que son estos que están acá, iones de carbonato, entonces la mayor parte va a pasar para las plantas, conchitas, todos los más bichos que están ahí dando vueltas en el agua. Y hay una cantidad de ácido carbónico, iones libres, bicarbonato, todas las gases. Entonces, pero ya cuando sube el pH, se calcula que podría bajar de menos de 8, entonces ya casi no habría mucho para las especies. Entonces, como dice, menos y más pequeños. Y todo sería pues ácido carbónico o CO2 disuelto también. Entonces, eso es el problema que hay. Impacto de calentamiento global, diversos impactos. Por ejemplo, en la parte N acá que hay un montón de cosas que ver. Podemos hacer todo una semana hablando de eso. El asunto es de la salud. Si tienes el calentamiento global, vamos a ver las olas de calor, que no sé si hemos visto, vamos a ver, pues, déjenme un segundito. Ah, ya, sí, vamos a hablar de la ola de calor. Sí, sí, sí. Entonces eso lo dejamos para... Ahí está. Ok, entonces las olas de calor, que son el principal problema que tenemos ahora, en realidad. La mayor parte del problema que tenemos con el calentamiento global en términos, digamos, directo hacia el hombre, no es tanto que suba la temperatura, porque va subiendo un poquito, porque, claro, lógico, es que hace más cargoso. Pero vamos al hecho de que las olas de calor son más bravos. Tú tienes un verano de 28, ok, por ejemplo, antiguamente los veranos en Lima no eran tan calientes. Los veranos en Lima, un verano caliente, pues ya, lo más caliente, 29 grados. O sea, qué rico, o sea, calentito, pero tampoco tanto. Ahora tú puedes tener veranos en 32, 33, sin gran cosa. Entonces, uno que ha vivido ya más tiempo dice, wow, qué feo están los veranos. Antes hacía calorcito, te ibas a la playa, no quemaba tanto, ahora no hay capa de ozono, la temperatura es espantosamente caliente y húmeda y te pones pegajoso, no te deja hacer nada. Entonces, muy feo, a como era antes. Entonces, no, la temperatura sube. Pero más que eso, que es más incomodidad que nada, es que la zona de calor es bonito. Así como aparte de aparte de lo que hablamos de los, ¿cómo se llama estos? Estas cosas marinas que hablamos ahorita, ¿cómo se llaman estas cosas en el mar? No es las conchas, es... Lo Los que choriscos. ya mencionaste. ¿Vale? ¿Cuál? Los corales. Ya. Los corales también tienen el problema de las olas de calor. El ser humano también está sufriendo olas de calor muy fea. Por ejemplo, ahorita acaba de haber una de calor en la India. En realidad no fue 52.9, pasaron un informe 2 días después, que fue 49 y pico. Bueno, tampoco es gran cosa, ¿no? 49 y pico es santísimo. Pero los indios están acostumbrados a 49. El hecho de que estos corales, que tienen eso, que la ola de calor hace muchos años, igual nosotros, ya en 2003, no sé si le mencioné en clase, creo, que hubo la ola de calor en Francia, la primera ola de calor fuerte, que generó decenas de miles de muertos, a 37 grados. Las últimas olas de calor que han tenido han sido 46, 47 también en París. O sea, horriblemente fuerte. Entonces son olas de calor. Y como vamos a ver lo del vortex, el vortex se va moviendo, tienes una ola de calor de 45, 46 y la semana siguiente o 2 semanas después de repente tienes 18 grados. Así una bajada terrible, medio polar. Entonces, y eso es por las lenguas que se forman de lo que es la parte del vórtex.
Eso vamos a hablar después. Pero el hecho es que sí, la cosa está bien, bien brava con respecto a este asunto, y las olas de calor de nuevo son un factor principal que afecta a la salud. Lo otro que tiene que ver con la salud es la parte de vectores. Más temperatura, aparecen nuevos vectores. Por ejemplo, aquí, ¿de cuándo hemos hablado que era de dengue, por ejemplo? O sea, lo único que falta es que también tengamos malaria. Entonces, y eso ya no se ve en zonas norte, como Piura, que yo he estado ahí varias veces, y hubo una epidemia de malaria una vez que estuve en campamento, y la verdad, pues, venía la gente de San Ministerio de Salud a darte pastillas, unas cloroquinas, en caso de que tuvieras malaria, tomabas las cloroquinas 2 veces al día, durante varios días, para que te pase la sintomatología. Entonces, ya estamos entrenados para esa nota. Pero de repente en Lima comienza, por el calor mismo que estamos teniendo gran parte del año, de repente comienza a aparecer malaria, ¿no? Porque si hay dengue, y justo en Lima mucha gente deja agua en posadas y cosas así, que son puntos de cultivo precisos para dengue, para los zancudos que transmiten el dengue, o en este caso puede ser la malaria, porque son enfermedades tropicales. Entonces ya Lima, que no tenía ese problema, va a comenzar a tener problemas de enfermedades, ya tiene problemas de enfermedades tropicales. O de repente, pues, una de estas enfermedades raras, la UTA, que antes de considerar desaparecía, creo que ha vuelto a aparecer en la zona de Guayochirí y compañía. Entonces es una enfermedad bien fea. Te pica en una parte, en la cara, y te deja un hueco en la cara. Entonces, sí, bien, bien pesada esa cosa. La gente queda marcada con la UTA. Entonces, sí, la parte de enfermedades, sí. La parte de enfermedades respiratorias también sí, pero eso más que nada en las zonas urbanas con vehículos donde se retienen aire viciado, aire con contaminación, material particulado. En lo que es el PM1, PM2,5 se ve acentuado todo eso, y las alergias también. Entonces las enfermedades van a ser mayores en términos de broncorespiratorias debido a la contaminación directa por la temperatura. O también se incrementa la formación de contaminantes por la temperatura también. Más temperatura, hay nuevas reacciones químicas o fotoquímicas. Especies o áreas naturales que se pueden ver impactadas negativamente si la temperatura va a afectar a determinadas especies que pueden, en algunos casos, ser importantes en el ciclo de carbono o nitrógeno local. Entonces, sí, ahí puede afectar fuertemente al margen del impacto directo antrópico, que puede ser una deforestación o cambio o destrucción de un hábitat, de alguna manera. Recursos hídricos, es crítico. En muchas partes los recursos hídricos están siendo fuertemente afectados debido a que ya las lluvias son más estacionales. Lo vemos en la sierra. Quienes de ustedes tengan familia en las zonas altoandinas, de repente ven que el periodo de lluvias ha cambiado. Antes comenzó en octubre, acaba en marzo, abril, más o menos distribuido, un poquito más fuerte en enero, febrero, pero nada más. Ahora tú ya no ves nada octubre, noviembre y diciembre. Todo este enero, febrero, y a veces se va hasta abril. Entonces el periodo de lluvias ha cambiado fuertemente, igual que las heladas. Según el estudio de Cenami, las heladas ocurrían en el periodo mayormente de estiaje, o ocurren todo el año. Entonces, wow, eso ya es cambio de patrones. Entonces, ¿qué hace la gente para paliar o para sobrevivir a eso que puede afectar su cultivo? Una helada negra te mató el cultivo. Entonces, ¿qué puede hacer la gente para ver eso? ¿Tienen herramientas en términos de conocimiento para poder manejarse en esas nuevas condiciones o no? Entonces, sí, eso es uno. Desaparición de glaciares. Aquí, por ejemplo, ya hay proyección de los glaciares que pueden desaparecer. Una lectura que estaba pensando darles. Cómo están evolucionando los glaciares altoandinos. Entonces estaba evaluando eso para dejárselos ahora. Entonces tengo como 2 o 3 lecturas nuevas que están bien interesantes, pero tengo que ver la profundidad de esas y que no tengan tanto términos técnicos, tan técnicos. O sea, vamos a tener que leer términos técnicos, sí, pero tan técnicos todavía no sé. Entonces tengo que ver cuál puede ser el que les pueda servir. Pero bien interesante cómo ese repliegue de los glaciares genera en un momento dado incremento de caudal, y ya cuando el glaciar está en nada, ya una bajada crítica del nivel de las aguas y el agua disponible, aparte de la estacionalidad. Entonces, si el problema de recursos hídricos es crítico, sin agua no vive nada, tiene que haber agua. Entonces, ¿qué nos espera? Ya en Bolivia, cerca del lago Popo, ya una laguna, un lago se secó, otro más. En toda la región surandina de la parte boliviana, y nuestra también ha comenzado a secarse fuertemente, y vamos a ver qué nos espera a futuro. Porque si no hay agua, la gente no puede vivir. ¿Se imaginan que el lago Titicaca se seque? Entonces, ¿qué va a hacer la gente?
Si seca significa que ya no hay afluentes, los ríos que dan agua artística que ya no van a dar. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Lo otro, la agricultura. No hay agua, no se puede hacer agricultura, o la misma elevación de temperatura lleva a que traigan nuevos vectores o plagas que antes no llegaban en una zona determinada y ahora sí iban a llegar. Entonces, medio complicado el asunto. Regiones costeras también, porque es más que nada por el mar que se está elevando, algunas regiones se eleva más por la cuestión de las mareas y puede generar erosión. ¿Sí? Así. Pero lo que sí es más importante en términos de eso, más que eso, es las tormentas. Tipo huracanes y cosas así, que aquí por suerte no tenemos. Ya ha habido el ciclón Yaku, pero eso es mínimo. Pero en otras regiones los huracanes sí pueden ser muy poderosos y cambiar totalmente a una región. Por ejemplo, vi una vez un puente, no sé qué país centroamericano, que cruzaba un río. Pasó un huracán y una vez que pasó el huracán, ya no había río. El río cambió totalmente de cauce y ese puente está en medio de la nada. Ya no había qué río cruzar. Se me fue medio alucinante el asunto. Entonces, voy a buscar la imagen, pero es alucinante ese puente que había su río ahí, por eso está el puente. Y de repente pasó este huracán y ya no había río para el puente. El río está en otro lado. ¿Qué tal? Eso. La verdad es que fue medio tronado el asunto, pero así ocurre. Entonces, y los bosques, como ya mencionamos, esto de los escarabajitos famosos, cómo se están alterando los bosques no solamente por impacto directo antrópico como deforestación, corte de madera, sino también por la aparición de esos animalitos que normalmente viven en equilibrio, pero una vez que sales del equilibrio, porque los inviernos son más tibios, comienza a comer todo lo que encuentran, todo tipo de bosques. Entonces es medio alucinante el asunto. Vamos a avanzar un par de minutos más, porque ya nos acaba el tiempo y siempre nos cortan un poco antes de la hora. Entonces, para que no haya problemas. Miren la vulnerabilidad de Perú frente al cambio climático. La mayor parte de Perú es bastante vulnerable. Acá, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, gran parte de la zona andina, por ejemplo, tiene índice de desarrollo humano bastante bajo, medio bajo, bajo, ¿sí? Y es un problema, porque si no tienes un desarrollo bajo, no tienes ni capacidad económica, ni el conocimiento para adaptarte a los cambios radicales que están dando. Entonces es fuerte. Eso no es muy simpático ese escenario. E inseguridad alimentaria. Muchas regiones de Perú tenían inseguridad alimentaria. Cajamarca. Lo más chistoso es que las regiones más mineras son las que tienen mayor inseguridad alimentaria. Y Cusco, que es tan turístico. Entonces, ahí yo creo que es por el agua. Pero vamos al hecho también de que gobiernos que reciben mucha plata, gobiernos regionales que reciben mucha plata y no hacen nada con la plata. Ya en ese caso no lo echan la culpa a las minas. Es los gobiernos regionales que la gente escoge mal y sube cada delincuente a robar nomás. Entonces ahí ya deberían tener capacidad para defenderse de estos embates, pero como tienen este tipo de gobierno no hacen nada, pues. Entonces tú vas a regiones que parece que vivían en el siglo XIX todavía. Y no es así, pues así no debería ser. Impactos en los ecosistemas terrestres. Creo que esto mejor lo dejamos para la semana que viene porque esto es un poco largo. ¿Sí? Entonces nos quedamos acá. Hasta este punto, chicos, a una consulta. ¿No? Bueno. Ok, entonces ya continuamos el martes, no se olviden. El martes, claro, el martes. No se olviden el domingo, 9:30 de la mañana, ¿no? Así es. Sí, profesor, no hay Sí, media. profe, Está 9:30. emocionada. Ella dice, voy a ir a hacer carrera con el profesor para ganarle. Terrible, Mireia. Ahí voy a Entonces, estar, profesor. también, y Kimberly también quiere hacerme carrera. Entonces, vamos a hacer una subida, creo que con la Costa Verde por Armendáriz, o sea, a todo meter ahí. No, no, vamos a hacer tranquilo nomás. No es carrera, es un paseo. O sea, hay que tomarnos su tiempo. Y nada, simplemente 9:30 de la mañana.